Buenas tardes. Hoy presentaremos la regla de la cadena de la derivada de la función de varias variables, presentado por sus servidores Emanuel Bautista Oliva y Madeleine Hernández Rangel. Muy bien, supongamos que tenemos una función z que es igual a una función de dos variables, o sea, f de x, y. Entonces podemos decir que esta función es diferenciable en x y y, ¿no es así? Pero también esta misma función x, y nos dice que estas variables tienen un valor, donde nos dicen que x es igual a g de t y y es igual a h de t. O sea que estas mismas dos variables representan una función. Entonces, podemos decir que la función z es igual a la función g de t y h de t. Entonces, como ahora decimos que ya no están con respecto a x y con respecto a y, ahora si no están con el valor de x y de y, decimos que son diferenciables con respecto a t, porque ahora ya no están con respecto a x y y, sino están con respecto a t, que sería su función g de t y h de t. Entonces, con- concluimos que sería una función de dos variables. Pero ahora, la pregunta importante es, ¿cómo calcular la derivada de z con respecto a t? ¿Cómo calcular una función de dos variables? Bueno, es ahora lo que venimos a presentar, que sería la regla de la cadena. Utilizando la fórmula de la regla de la cadena, nos dice que la derivada de z con respecto a t es igual a la derivada parcial de z con respecto a x por la derivada de x con respecto a t más la derivada de z con respecto a y por la derivada de y con respecto a t. O sea que vamos a derivar primero a la función con respecto a la primera variable por la derivada de x, o sea, de esa primera variable vamos a derivarla con respecto a t. Vamos a derivar el valor de x más la derivada de parcial de z con respecto a y. Ahora vamos a derivar la función de z con respecto a la segunda variable que va a ser y por la derivada de y con respecto a t. O sea, vamos a derivar la función y con respecto a t. ¿Por qué? Porque es el valor que tiene y, que sería h de t. Muy bien, pero ¿cómo haremos esto? Bueno, ahora se los explicaré con otro ejemplo. Supongamos ahora que tenemos una función z, donde esta función es igual a una función de dos variables de u y v, que nos dice que es igual a u al cuadrado por v a la cuarta. Pero también nos están dando los valores de esas dos variables, donde u es igual a x al cuadrado y v es igual a x más y. Ojo aquí, nos están diciendo que una de las variables tiene como valor otras dos variables. O sea, nos están diciendo que v es igual a x más y. Entonces, en este caso, tendremos que derivar toda la función z primero con respecto a x y después con respecto a y. Pero bueno, la derivada con respecto a y en un momento la veremos. Ahora, con la fórmula presentada anteriormente, decimos que la derivada de z con respecto a t es igual a la derivada parcial de z con respecto a x. Bueno, entonces esto es igual a la derivada de z con respecto a u por la derivada de u con respecto a dx más la derivada de z con respecto a dv por la derivada de v con respecto a x. Muy bien, ahora, ¿cómo vamos a calcular cada elemento que nos pide la fórmula de la regla de la cadena? Primero empecemos por la derivada de z con respecto a u. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Pues simplemente es derivar esta función de z que nos dice que es igual a u al cuadrado por v a la cuarta.
Pues simplemente esta función la derivemos de derivar con respecto a u. Entonces simplemente derivamos u y consideramos v como una constante. Entonces nos dice que la derivada de z con respecto a u es igual a 2u por v a la cuarta. Ahora, por la derivada de u con respecto a x, pues simplemente vamos a derivar u. O sea, vamos a derivar el valor de u, que nos dice que u es igual a x al cuadrado, y lo derivamos. Entonces, de u con respecto a x es igual a 2x. Ahora, la derivada parcial de z con respecto a v. Pues ahora vamos a derivar la función con respecto a v y vamos a considerar u como una constante. Entonces derivamos y nos dice que la derivada parcial de z con respecto a v, perdón, es igual a 4 por al cuadrado por v al cubo. Ahora, la derivada de v con respecto a x, pues simplemente derivamos el valor de v con respecto a x. Entonces nos dice que su derivada es igual a 1. Vamos a sustituir todos estos valores en la fórmula de la regla de la cadena. Entonces tenemos que la derivada parcial de z, de la función entera de z con respecto a x, es igual a 2u por v a la cuarta por 2x más 4u al cuadrado por v al cubo por 1. Pues simplemente estamos aquí sustituyendo los valores que tenemos de la fórmula y pues nos da este resultado. Ahora, ¿qué podemos hacer más aquí para tener una derivada apropiada? Pues lo que podemos hacer es simplemente sustituir los valores de las variables u y de v. Pues sustituir el valor de u, que es x al cuadrado, y el valor de v, que es x más y. Entonces sustituimos y ahora tenemos que la derivada parcial de z con respecto a x es igual a 2 por x al cuadrado por x más y a la cuarta por 2x más 4 por x a la cuarta por x más y al cubo. Entonces, esta sería la derivada parcial de la función de z con respecto a x, con respecto a una sola variable, ¿no? Pero ahora nos faltaría hacerlo con respecto a la otra variable que dijimos que sería con respecto a y. Ahora vamos a calcular, pues simplemente es la misma función, ¿no? Pero ahora aquí lo que va a cambiar es la fórmula de la regla de la cadena. Ahora ya no va a ser la derivada parcial de z con respecto a x, ahora va a ser la derivada parcial de z con respecto a y. Entonces nos dice que es igual a la derivada parcial de z con respecto a u, que bueno, en este elemento no está cambiando con la comparación de la otra fórmula con respecto a y, no, este valor no está cambiando, por la derivada de u con respecto a y. Ahora lo que va a cambiar aquí es que la derivada de u ya no va a ser con respecto a x, va a ser con respecto a y más la derivada parcial de z con respecto a v, que es lo mismo de la otra fórmula, por la derivada de v con respecto a y. Muy bien, ahora vamos a calcular las derivadas de cada elemento que nos pide la fórmula. Entonces, la derivada perdón, la derivada de z con respecto a u es igual a 2u por v a la cuarta, que es el mismo valor que obtenemos en la otra derivada. Pero ahora la derivada de u con respecto a y. Ahora vamos a derivar u con respecto a y, pero aquí u es igual a x al cuadrado. Pero como vamos a derivar con respecto a y, esta variable se considera una constante. Entonces, por eso su derivada es cero. Y bueno, la derivada de z con respecto a v es el mismo de la derivada anterior, que sería 4 por u al cuadrado por v al cubo, ¿no? Entonces, ahora la derivada de v con respecto a y, pues simplemente vamos a derivar el valor de v con respecto a y nos sale que la derivada es igual a 1. Ahora vamos a sustituir estos resultados en nuestra fórmula, ¿no? Entonces nos dice que la derivada parcial de z con respecto a la variable y es igual a 2 por u por v a la cuarta por 0 más 4 por u al cuadrado por v al cubo por 1. Bueno, entonces como nos hemos dado cuenta, la derivada de du por dy
es igual a cero, entonces simplemente este elemento se elimina. Bueno, y para lo que hicimos con la derivada anterior, lo vamos a hacer con esta misma derivada. Vamos a sustituir valores de u y v. Entonces no, nos queda que la derivada parcial de z con respecto a y es igual a 4 por x a la cuarta, porque es al cuadrado y ya dijimos que el valor de u es igual a x al cuadrado y entonces x al cuadrado, todo eso al cuadrado, pues es x a la cuarta por x más y al cubo. Entonces, esta sería nuestra derivada parcial de la función de z con respecto a la variable y. Entonces ya tendríamos una vista de cómo se utiliza esta fórmula o esta regla de la cadena. Eh, Ahora mi compañera Madeline les presentará otro ejemplo de esta forma de derivar.